Bueno, seguimos con el match por el máximo título mundial FIDE año 1886 entre Steinitz y Zukertort. Vamos con la partida número 14, que por más que haya terminado en tablas, tiene bastantes cuestiones que nos pueden resultar instructivas, así que sin más preámbulos, comencemos. E4, E5, respondió Zukertort, caballo F3, caballo C6, alfil B5. Steinitz planteó una apertura española, caballo F6, variante berlinesa, enroque corto, caballo por E4, siguió Zukertort ganando un peón, torre 1, atacando el caballo y por recuperar el peón, caballo D6, caballo por E5, siguió Steinitz, alfil E7 para bloquear cualquier jaque al descubierto, y ahora alfil D3, siguió Steinitz, movimiento que yo ya en otro video he denominado problemático. Enroque corto, siguió el negro, caballo C3, caballo por E5, torre por E5, y hasta el momento todo es muy teórico. C6, siguió Zukertort, para evitar cualquier salto de caballo a B5 o D5, y ahora estamos quizás en el primer momento crítico de la posición. El blanco puede optar por regresar su torre o dejarla allí. Si la regresa a E1, sería interesante porque tras, veamos, torre E1, si ahora caballo E8 con la idea de reposicionarse en F6, las blancas podrían seguir con dama E2 y estarían generando algunas complicaciones al negro. Si ahora alfil F6, caballo E4, alfil D4, y si C3 con el fin de neutralizar dicho alfil, alfil B6, B3 para desarrollar rápidamente el alfil blanco por A3 o B2 enfianchetándose en la diagonal más importante, la ventaja quedaría levemente en favor del blanco. Pero bueno, volvamos. En la partida se movió peón B3 con la idea de fianchetar el alfil, o si conviene sacarlo por A3 para aprovechar alguna clavada o ataque por la diagonal. Caballo E8 para reposicionarse, como hemos dicho, en F6 y a la vez darle salida a su peón D. Y ahora Steinitz siguió con alfil B2, enfianchetándolo en la diagonal más importante. D5, importante movimiento, ya que toma control del centro. Dama F3, alfil F6, siguió Zukertort neutralizando la torre, cual regresa a E2. Caballo C7, se mejora el caballo, aunque creo que era mucho más activo un dama D6. Veamos, si dama D6, si luego el blanco sigue con A4, caballo C7, alfil A3, atacando, seguiría peón C5 bloqueando el ataque, torre A, E1, doblando las torres, B6, y ahora, si no queremos que nos doblen el caballo, caballo B5, ataque doble, caballo por B5, alfil por B5, alfil E6, y la ventaja posicional quedaría en cabeza del negro. Máxime si vemos el alfil de A3, quedaría bastante inútil, por lo que si Steinitz no abre de inmediato la posición para así activar sus alfiles, su posición sería perdedora. ¿Sí? Bien, volvamos. En la partida recordemos que se movió caballo C7, alfil A3, siguió Steinitz atacando la torre, la cual se fue a E8, y ahora torre A, E1, doblándose en la columna E y a punto de cambiarse por su homónima en E8. Caballo E6, siguió Zukertort bloqueando la actividad de las torres,
Vale decir que no sé si era mejor antes de cerrar la columna cambiar torres en E2. A ver, veamos si torre por E2. Lo que pasa es que seguramente se podría recapturar de caballo, y si ahora caballo E6 bloqueando, caballo F4 y las blancas quedarían levemente mejor, solo por el hecho de tener una torre mucho más activa que la de Zukertort. Volvamos, caballo E6 fue lo que se movió en la partida. Caballo A4 siguió Steinitz. Sospecho que para evitar ser capturada y que se le doblen peones sobre la columna C, además podría saltar luego a C5. Alfil D7 siguió Zukertort. Mal movimiento. Era mejor el movimiento profiláctico de peón B6 para evitar cualquier mejora del caballo. A ver, si B6 en vez de alfil D7, total, si ahora peón C4 por parte de las blancas rompiendo el centro, D por C4, alfil por C4 y B5 ataque doble, le seguiría alfil por E6, alfil por E6, caballo C5, dama D5 proponiendo el cambio de damas, y todo estaría muy bien para ambos bandos con leve ventaja en favor del negro. Como sea, en la partida Zukertort movió alfil D7. Por supuesto le siguió caballo C5, mejorándolo y proponiendo su simplificación. Caballo por C5, siguió Zukertort. Torre por E8 jaque, alfil por E8, alfil por C5 y B6 neutralizando. Ahora Steinitz creo que se equivoca. Se retira con su alfil a A3, cuando en rigor era mejor alfil E3. A ver, si alfil E3, solo para no perder demasiada actividad, ese era un mejor movimiento. Si ahora C5, para luego peón D4, se movería antes el alfil a F4, y si alfil C6, dama G3, y si dama D7, alfil E5 proponiendo el cambio de alfiles, y si torre E8 aprovechando la clavada, con F3 estaría todo muy bien. Como sea, Steinitz en la partida movió su alfil a A3. Alfil D7 siguió Zukertort, dama G3, C5, y vemos como el negro aprovechó las circunstancias para dejar completamente inútil el alfil de A3. C3, respondió Steinitz. Entiendo que con la idea de buscar alguna ruptura en el casillero B4 y así abrir la posición. Y ahora alfil E6, tal como lo he señalado, creo que era mejor peón A5 para evitar cualquier ruptura que active el alfil por parte del blanco. En cambio, alfil E6 realizó Zukertort centralizando. Alfil B2 siguió Steinitz, dama D7, alfil C2, torre E8 siguió Zukertort, H3, siguió Steinitz dándose un casillero de salida, de eventual salida por parte de su rey. B5, D4 rompiendo el centro, C por D4, C por D4, torre C8, aprovechando la columna abierta C, alfil D3, alfil F5, proponiendo el cambio de alfiles, y alfil por F5, siguió Steinitz. Creo igualmente que era mucho más activo mover alfil A3. A ver, veamos. Si alfil A3, cuestión de controlar el casillero E7 y amenazar llevar nuestra torre blanca y así ingresar por séptima. Así que si ahora alfil D4 ganando un peón, seguiría torre E7,
y la dama negra se tiene que retirar, pudiéndolo hacer a C6 o a D8, a cualquier lado donde vaya ganaríamos un alfil. Si dama C6, por ejemplo, seguiría alfil por F4. ¿Sí? Ahora bien, en cambio, si las negras no capturasen el peón de D4, podrían capturar el alfil de D3, cambiar alfiles, dama por D3, y las blancas estarían muy bien, habida cuenta de que no permiten que la torre de C8 transforme su ventaja y se venga a segunda fila. ¿Sí? Como sea, en la partida, Wilhelm Steinitz decidió que era correcto cambiar alfiles, dama por alfil F5, y ahora dama G4, obligando a cambiar damas, dama por G4, H por G4 y H6, dándose una salida de escape a su rey negro y evitar así un jaque mate de pasillo con torre E8. Se espera ahora que la torre de C8 venga a segunda fila, por eso creo igualmente que hubiera sido interesante, en vez de un peón H6, avanzar el peón a H5. A ver, veamos, si H5, G por H5 y torre C2, la torre entraría en la segunda fila, lo cual sería devastador para el blanco. Pero bueno, H6 se hizo en la partida. Torre 2, movimiento profiláctico, la torre negra no puede entrar por ningún lado. B4, buen movimiento. G3. Y ahora Zukertort no vio una variante de ataque muy fuerte sobre los peones de A y B con torre C6. A ver, Zukertort hizo peón A5, pero con torre C6 para irse luego a A6. Y si por ejemplo rey G2 por parte de blanco, torre A6 atacando el peón débil de A2, por lo que sería imperioso alfil A1 para proteger indirectamente su peón de A2, y ahora podría Zukertort seguir con torre A3 bloqueando el avance de tales peones. Y si por ejemplo el blanco siguiera con F4, seguiría A5 para A6 a la próxima, y si rey F1, A4, por lo que B por A4 y peón B3 por parte de Zukertort, las blancas quedarían seriamente complicadas. Sí, pero bueno, como sea, esto no fue visto por Zukertort. A5 fue el movimiento que realizó en la partida, con la idea de sostener y proteger su peón de B4. Rey F1, A4, siguió Zukertort buscando crear alguna debilidad. B por A4 y ahora torre A8, sí, que amenaza a capturar. Torre E1 realizó Steinitz con la idea de venir a A1 a proteger su peón de A2. Creo igualmente que en vez de torre E1, peón A2 era interesante. A ver, si avanzaba su peón de A2 a A3, B por A3, alfil por A3, y si ahora torre por A4, alfil C5, y si alfil por D4, alfil por D4, torre por D4, torre E8 jaque, y si rey H7, torre D8, y si torre por G4, torre por D5, y la ventaja aún sería negra. Pero bueno, volvamos. Torre E1 hizo Steinitz con la idea, tal como lo adelantamos, de venir a A1 a proteger su peón de A2. Rey F8 para evitar cualquier jaque que lo obligue a tener que irse a H7. Torre A1 siguió defendiendo. Torre por A4. Rey E2. Rey E7, tal como dice la teoría, en el final ambos reyes deben ir al centro. Rey D3, torre A6,
A3, buen movimiento por parte de Steinitz, buscando simplificar. B por A3, torre por A3, y torre por A3, alfil por A3, jaque. Rey D7, y esto es equilibrio. Alfil F8, atacando el peón débil de G7. Rey E8, alfil D6, habida cuenta de que dicho peón débil está protegido por el alfil de F6. G6, siguió Zukertort, alfil E5, proponiendo ahora simplificar aún más la posición, y alfil D8, cambio de piezas denegado, alfil G7, atacando el peón débil de H6, H5, y ahora G por H5, G por H5, y alfil E5. ¿Sí? Bueno, tras rey D7, se propusieron tablas y las mismas fueron aceptadas. Buena partida. Si te gustó este análisis, te pido que te suscribas. Así me ayudas a crecer el canal. Deja tu comentario y bueno, será hasta el próximo video. Saludos.